¿Te cuesta ir al baño? ¿Sufres cada vez que tienes que ir? Bueno, soy Rubén Sanz, el acupuntor de Fisiolution, y te voy a contar unos puntos y unos consejos para que no sea un suplicio para ti ir al baño. Hola a todos, bienvenidos a Fisiolution, tu canal de salud y bienestar, y hoy vamos a enseñarte lo que puedes hacer para mejorar el estreñimiento. Si tienes dificultad para ir al baño, te vamos a ayudar. Y la primera pregunta que te digo es, ¿qué es el estreñimiento? Ahora te lo cuento. La dificultad para ir al servicio de hacer de vientre se entiende normalmente como estreñimiento. Esto es cuando no podemos acudir al baño más de 3 veces a la semana, tenemos una evacuación incompleta o dolorosa y tenemos una obstrucción rectal. Esto puede afectar a nuestro cuerpo, sintiéndonos más hinchados, más pesados o con dolor de barriga o intestino, incluso con dolores de cabeza o pesadez. Actualmente hay muchos estudios que concluyen que la acupuntura y la electroacupuntura son más efectivas que los fármacos en casos de estreñimiento crónico, presentando a su vez menos efectos secundarios. Los mecanismos por los que actúa la acupuntura son básicamente la promoción de la motilidad intestinal, la regulación de las hormonas y el mantenimiento del equilibrio neuronal. En el estreñimiento vamos a tener en cuenta sobre todo dos órganos: intestino grueso, para desechar, y el estómago, que es el que se encarga también de la retención de alimentos. Esos dos órganos son los que se van a encargar sobre todo de ayudar al estreñimiento, y para eso vamos a empezar con los puntos. Primer punto que vamos a ver es un punto de estómago. Es un punto de estómago, pero es un punto mu de intestino grueso. ¿Qué significa mu? Mu es un punto que descomprime, que suelta, entonces es importante para el estreñimiento, nunca mejor dicho. ¿Cómo vamos a trabajar 25 de estómago? Bien, dos dedos, este es el ombligo, ¿verdad? El ombligo de cada uno, ¿vale? Estamos mirándonos el ombligo, perfecto. Pues vamos a poner 2 puntos a cada lado y ahí vamos a apretar un poquito y a trabajar, ¿vale? Que vamos a hacer un movimiento circular, ¿vale? En principio, primero tenemos el punto y después vamos a trabajar el punto hacia afuera y también hacia abajo, porque lo que queremos hacer es movilizar y conseguir un poco más de permeabilidad del intestino. Ese es el punto, se trabaja unos 3 minutos aproximadamente, está bien, Tened en cuenta que aquí trabaja mucho el dedo, trabaja mucho el dedo, se puede trabajar con un dedo o con dos, pero siempre con la idea y siempre con la intención de dirigirlo hacia abajo. Importante también funciones de este punto, además de lo que os he comentado, ¿vale? Nerviosismo, que en este caso también tiene que ver muchas veces con ir al baño, pues trabajamos para nerviosismo, y retención, ¿vale? Para retención tanto de orina como retención de heces, El punto aquí, primero remontamos el punto y vamos hacia abajo y hacia afuera. Y ahora vamos a ver cómo lo practicamos con el paciente, como hacemos en consulta, ¿vale? Ahora os lo enseño. Primer punto que vamos a ver, 25 de estómago, que hace la función también de intestino grueso. Con lo cual, vamos a ver dónde está el punto. Son 2 deditos, ¿verdad? Y aquí. Buscamos, en este caso, donde haya una sensación de exceso, Es decir, que el punto no pueda entrar bien. No es lo mismo estar aquí, por ejemplo, fijaros cómo entra este punto, fijaros qué fácil. Aquí, Vemos que hay un poco de resistencia, pues hay que buscar la resistencia. Es un punto modo intestino grueso, ¿qué significa? Que hay exceso, con lo cual ese exceso, que en estreñimiento obviamente está claro cuál es, tenemos que disolverlo. Y esto va a ir hacia abajo, siempre el punto hacia abajo, ¿vale? Cuando ya lo tengamos el punto, acordaros 3 minutitos hacia abajo para regular intestino grueso y en este caso para activar el hecho de ir al baño. Seguimos con el siguiente punto de los 3 que vamos a tratar, en este caso intestino grueso. ¿Qué punto? Muy fácil, lo podemos hacer en cualquier lado además, ¿por qué? Porque es en la mano. El 4 de intestino grueso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro dedo gordo, lo vamos a colocar aquí y fíjate, ponemos aquí donde sube este montecito, ahí es, relajamos la mano y colocamos, ¿vale? Y empezamos a trabajar. Este punto sí que tiene que ser, podemos hacer hacia afuera o hacia adentro, En principio siempre acordaros que es hacia afuera. Importante este punto, libera, quedaros con esa palabra, libera en este caso. Funciones principales, se trata también para la cara, en este caso es un punto anestésico, dolor de cabeza, dolor de muelas, o sea que también una nueva acepción que sería para la cara.
como es un punto liberador, que es un punto para liberar también emociones y para liberar, en este caso, el intestino grueso, lo que vamos a hacer es que va a favorecer la eliminación también, con lo cual trabajo. Y otra cosa importante antes de terminar con este punto, cuidado, ¿con qué? Con embarazadas. Si estás embarazada, si ya llevas unos meses en este caso, no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque puede provocar contracciones y no queremos que tengas ningún problema, con lo cual, cuidado si estás embarazada, este punto no lo utilices. Y vamos al siguiente, con el siguiente punto, pero recuerda este, 4 IgE, 4 intestino grueso, liberar. Y ahora vamos a ver este punto como lo haríamos efectivamente con el paciente, para que notemos además cómo se siente el paciente, porque es un punto que se nota. Probarlo. Segundo punto que vamos a trabajar, 4 de intestino grueso. Seguimos con el intestino en este caso y vamos a buscarlo. Acordaros, localización en el monte, aquí, donde sube hacia adelante, hacia arriba, pues aquí. Pulsamos. Tiene que notar un poquito el paciente, ¿eh? Tiene que notarse un poco de decir, bueno, esto estoy notando que me estás apretando, ¿verdad? ¿Estás notando, verdad? Un poquito. ¿Te duele? No, está ahí más o menos, ¿no? Eso, se tiene que notar un poco, una pequeña molestia, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Hacia afuera, ¿verdad? Para liberar, un punto, acordaros, para liberar 4 de intestino grueso. Aquí lo tenemos y aquí lo podéis ver dónde está el punto y cómo lo podemos trabajar unos minutitos. Muy fácil, para trabajar en cualquier lado además. Y vamos con el último punto para estreñimiento. ¿Qué punto vamos a hacer? En este caso vamos a hacer un punto de triple calentador. ¿Qué pensaréis? ¿Pero triple calentador? Eso no es un órgano. Efectivamente, no es un órgano. Pero lo que hace es trabajar la sensación de frío-calor en los 3 centros, digamos, en la cabeza, en el medio y más internamente. Por eso vamos a trabajar en este caso triple calentador, ¿vale? Las funciones de temperatura del cuerpo. ¿Qué punto es? En este caso, 3 de triple calentador. Son 4 dedos, aquí, ¿vale? Y justamente cuando llegamos al cuarto, ahí sería, ¿vale? Lo tenemos aquí para que lo veáis. Vale, después lo veis como siempre con el paciente también, ¿eh? Triple calentador. Importante de este punto, que además de regular, lo que hacemos es liberar, ¿eh? Liberar, soltar, extender. Con lo cual para el estreñimiento obviamente viene muy bien. Es un punto fuego, es un punto fuego. ¿Qué significa fuego? Pues obviamente que se expande, ¿no? Que es un punto que expande. Y además lo que hace también es humidificar el intestino grueso, con lo cual ahí tenemos dos cosas muy importantes. Expandir por un lado, fuego, que sube, ¿vale? O es decir, que sale al exterior, y por otro lado humidifica. Y este sería el último punto que vamos a ver también con el paciente. Tercer y último punto, chicos, el 3 de triple recalentador. Acordaos que triple recalentador hemos dicho que regulaba en este caso la temperatura corporal. Claro, la temperatura en este caso cuando hay estreñimiento, que es calor, porque está todo ahí cogido, ¿verdad? ¿Cómo vamos a coger el punto? Bien, 4 dedos hemos dicho y aquí, entre los tendones, ¿vale? Vamos a apretar un poquito, seguramente hay un poquito de molestia, ¿eh? ¿Notas un poco? Vale, perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? Pues obviamente lo que vamos a hacer es un punto fuego, expulsa, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es trabajarlo apretando un poco, veis que se nota que estoy apretando, ¿vale? Y soltando un poquito. Es el último punto y no por ello menos importante, ¿eh? Acordaros bien. Recordatorio de los 3 puntos. Importante. Primero de todos, 25 de intestino grueso. Recordamos 2 dedos del ombligo. Aquí 2 deditos, ¿vale? Regular, sobre todo, ¿eh? Aquí estamos. Hacia afuera, cuando tengamos los puntos, y 3 minutitos ahí trabajando, ¿eh? Que se note, que notéis un poco el punto, que notéis un poquito de molestia, ¿vale? Siguiente punto. En la mano. Intestino grueso número 4. Aquí lo tenemos, ¿eh? Aplicar y también hacia afuera, ¿vale? Liberar en este caso, ¿eh? Soltar. Y último punto, ¿vale? 6 de triple recalentador, ¿vale? 4 dedos aquí, ¿vale? Entre los tendones, ¿vale? Y también para expulsar, para sacarlo a la superficie, con lo cual tienes 3 puntos maravillosos para trabajar, ¿eh? Y terminamos con consejos y recomendaciones prácticas para ti. 3 cosas: comida, ejercicio físico y hábitos para ir al baño, para el estreñimiento. Primero, comida. En este caso, importante, pues que sea una comida rica en verduras, frutas, fibra, con lo cual, recomendaciones de alimentos exactos: ciruelas, kiwis, semilla de lino también, que hace que obviamente baje todo.
ese tipo de cosas, ¿vale? También todo lo que sea integral, también todo lo que ayude en este caso a que podamos trabajar y que el intestino y el estómago puedan trabajar y liberar. Segundo, ejercicio físico. Está clarísimo que lo que es estar sedentario, estar sentado no ayuda. Todo lo que sea moverse, estiramientos, por ejemplo, si haces pilates, si haces yoga, todos esos ejercicios te van a ayudar, en este caso, pues a acudir con más frecuencia al baño. Y por último, mantener una dinámica de baño, es decir, que tú puedas ir al baño, que no te aguantes en este caso, sino que vayas cuando el cuerpo lo necesite y si puede ser que tengas unos horarios determinados. Esos son mis 3 consejos para terminar con este vídeo. Si te ha gustado este vídeo sobre el estreñimiento, tenemos también otro vídeo de una compañera nutricionista que te va a ayudar en este caso a saber cómo a través de la nutrición de los alimentos puedes ir mejor al baño. Y si te ha gustado este vídeo, regálanos un like, suscríbete, dale a la campanita y recuerda, hasta la curación y más allá.